Bienvenidas a Rager Coffee, yo soy Germán, por favor pasad y poneos cómodas porque hoy volvemos con la guerra de las abejas. Después de los 3 últimos capítulos, los que subí la semana pasada, que de hecho iban a ser, es solo un capítulo dentro de esta guerra de las abejas, ¿vale? Solo que lo tuve que dividir en 3 trozos, porque se me iba a quedar en un capítulo de 1 hora larga o de casi 1 hora y media, entonces decidí eso trocearlo para explicar todas las cosas bien. Me detuve en algunos detalles que consideré importantes, por eso se hizo ese capítulo tan largo. Recordemos, y he visto a varias personas un poco confundidas, recordemos que todo lo que pasó la semana pasada, es decir, todo lo que es la batalla de la fuente, ocurrió en línea temporal antes de todo esto que estamos contando, que he visto a algunas personas un poco despistadas. Yo creo que lo estoy explicando bien, yo creo que es fácil seguir un poco la línea de la historia, así que no me voy a molestar en reexplicarlo todo para tontos. Yo que sé, si tenéis alguna duda, ponedlo en los comentarios y quizá alguien os ayude a resolverla. Pero bueno, estamos justo donde lo dejamos antes de irnos a la batalla de la fuente, en la guerra de las abejas. Recordemos, vamos a hacer un breve recordatorio rápidamente de cómo están las cosas. Este es el mapa del universo. Y tenemos por aquí al señor Lenny Kravitz con todo su ejército de mercenarios y de I-1TSK atacando a Circle of Two. Recordemos, Circle of Two es uno de los aliados del Imperio y uno de los más potentes, sobre todo porque controlaba la entrada a lo que es todo lo que son todos los territorios del Imperio por sí. Lenny Kravitz había sido humillado, ¿vale? Había perdido todas las naves debido a una mala estrategia que Mittani supo leer, y Mittani le estaba destruyendo tanto a él como a todo su ejército mercenario. Y justo antes de caer apareció Killa B, recordemos, el líder de Pandemic Legion, con un ejército gigantesco para apoyarle. Entonces tenemos por un lado tanto a Killa B como a Lenny Kravitz hablando, ¿vale? Teniendo la conversación y Killa B presentándose ante Lenny Kravitz. Y por el otro lado tenemos a Mittani hablando con la Sombra, que dijo que había venido a cobrarse la deuda, que si habéis visto en la fuente, en lo que es la batalla de la fuente, sabréis tanto todo lo que le debía Mittani a la Sombra, como por otro lado, cómo Killa B se pudo hacer con este ejército ante la mirada del Imperio. Lenny Kravitz estaba entusiasmado, había visto como su rebelión, que estaba a punto de caerse gracias a Killa B, se había venido completamente arriba. Y entonces Killa B se dedicó básicamente a destruir a los pocos bombarderos y a todas las pequeñas naves que había del Imperio alrededor de este sector, que estaban creando lagos, los recuerdos y toda la pesca. A lo que Lenny Kravitz pues cogió y le preguntó a Killa B, le dijo: oye, ¿cuál va a ser nuestro siguiente movimiento? Que le explicase un poco el plan de ataque. Y Killa B lo miró de arriba abajo y le dijo que era basura. O sea, Killa B estaba enfadadísimo, en verdad. Era el gran momento de Pandemic Legion, había venido, que estaba completamente desaparecida y había de verdad puesto contra las cuerdas al Imperio, pero se lo dijo muy claramente. Lenny Kravitz era una persona patética. Es decir, la estrategia de Killa B, según le comentó a Lenny Kravitz, era el ejército de Lenny Kravitz, ese ejército que tanto Killa B como I-1TSK habían pagado a lo largo de tanto tiempo de manera oculta, etc., dañase al Imperio, lo dejase un poco destrozado y en la gran batalla final del Imperio contra este ejército apareciese Pandemic Legion. Pero realmente había perdido todo el ejército que habían estado pagando y que había costado literalmente cientos de miles de dólares, lo había perdido en una tarde y no había destruido ni una sola nave del Imperio, recordémoslo, ni una sola nave del Imperio. De hecho, Killa B dijo que realmente su ejército, el ejército de Pandemic Legion, el ejército para luchar contra el Imperio, no estaba acabado, porque no pensaba que Lenny Kravitz fuese a durar tan literalmente poco, que su estrategia era pobre y que Mittani se la supo ver a la legua y que realmente se arrepiente mucho de haber confiado en el papel. A lo que Lenny Kravitz dice: oye, pero es que me habéis tomado como cabeza de turco. Y dice: sí, muy bien, pero es que no ha servido ni para cabeza de turco. Hemos tenido que venir a rescatarte en el último momento, si no ibas a desaparecer con todas las naves que han costado millones y millones de ISK construir. Ya que Killa B no puede utilizar su estrategia, se lo dijo muy claro a Lenny Kravitz. Lenny Kravitz y su ejército de mercenarios pasarán a un segundo plano y recibirán órdenes de Pandemic Legion. Y punto en boca, y no hay nada que objetar. Así que Lenny Kravitz tuvo que retirarse a un segundo plano con sus hordas mercenarias. Killa B estaba muy enfadado. Realmente había ya desvelado todo su plan, todas sus naves, todas sus tropas, y el Imperio estaba ya sobre aviso y realmente estaban a tantísimas galaxias del Imperio que le podría dar tiempo a Mittani a pensar cualquier cosa, a pensar cualquier estrategia o incluso a defenderse, y realmente ellos todavía no tenían el 100% de sus tropas. Entonces decidió dar ejemplo con Circle of Two, ¿vale? Recordemos la coalición, y decidió destruir todas sus naves, destruirlo todo, hasta las cenizas completamente, para que a ninguna de las otras alianzas que estaban con el Imperio se le ocurriese atacarle. A lo que de repente
aparecieron un pequeño grupo de naves, que eran ni más ni menos que las naves de Test Alliance. Durante todo este tiempo, Test Alliance, al igual que Pandemic Legion, los dos juntos habían estado construyendo el ejército. Pero claro, se había dado tiempo a acabar las tropas de Pandemic Legion, pero sin embargo las de Test Alliance, ¡han muerto! Pero había por otra. Pero sin embargo las de Test Alliance estaban todavía a mitad de construir, por eso no pudo haber venido hasta este momento, tardó más tiempo y solo trajo un pequeño grupo de naves. Test Alliance le dijo a Kila B, le dijo a Pandemic Legion que la solución no era destruir Circle of Two, que ellos tenían un plan mejor. Así que Kila B dijo, bueno, a ver con qué me sorprendéis. Y un delegado de Test Alliance fue a hablar con el jefe de Circle of Two. Y le dijo, tienes dos opciones, ¿vale? De Test Alliance a Circle of Two le dijo, tienes dos opciones. Una, que ahora mismo Kila B y todo Pandemic Legion te arrasen, destrocen todo lo que tenéis y desaparezcáis del mapa para siempre. O otra, ser libres. ¿Cómo que ser libres? Dijeron los de Circle of Two. Sí, completamente. Declaraos libres del Imperio y nosotros os dejaremos en paz. De hecho, si queréis, podéis uniros a nosotros y derrotar al Imperio. Nosotros no os vamos a pedir ni dinero como se hace el Imperio, ni ayuda, o sea, no os vamos a pedir ni lo que es servidumbre, ni nada. Sois completamente libres, así que vosotros decidiréis. Así que Circle of Two se lo pensó e hizo un comunicado diciendo que sí, que se salía del Imperio y que a partir de ahora sería una nación libre. Al escuchar esto, distintos grupos del Imperio, entre comillas, de estos virreinatos, vieron que realmente había una oportunidad, o sea, que ahora mismo el Imperio no podía permitirse mover sus tropas porque tenía a Pandemic Legion y a toda esa alianza a punto de atacarles. Así que varias otras alianzas también aprovecharon y se salieron del Imperio. Estaba sufriendo Mittani una revolución desde dentro. Este fue el primer de muchos, como veremos ahora después, punto de desencuentro entre Test y Pandemic Legion, ya que Pandemic Legion tenía la teoría de que realmente tenían que aniquilar a todos los aliados de el Imperium, de Gunsworn Federation, ¿vale? Frente a que Test decía que eran demasiado pocos, que tenían que unirse a ellos para así poder atacar más fuertemente. Y lo que decía Kila B, dice, mira, nosotros hemos sufrido muchísimos de traidores, de espías, de la sombra, de no sé qué, de no sé cuánto. No podemos fiarnos de meter a otro. Y a lo que le respondía Test, pero es que nos ha pillado el toro. Ahora mismo o metemos a más gente o perdemos la guerra. Así que en eso estaban, discusiones, etcétera, lo que dijo Kila B. Bueno, pero no es el momento de discutir, todos sabemos lo que va a ocurrir aquí. Así que preparad vuestras naves porque el Imperio va a venir a atacarnos con toda su flota y es el momento de tener la gran batalla. Y Test dijo, vale. Y efectivamente, tal y como suponían, Circle of Two, pese a haberse retirado del Imperio, dijo que no iba a participar en la guerra. Dice, si soy libre, yo me voy con mis tropas, que bastante me habéis jodido vosotros dos atacándome, ¿vale? Bastante me habéis jodido atacándome, tanto vosotros como las mercenarios, así que me voy con mis tropas, que os den por culo. Y se quedaron estos esperando el envite del Imperio, que nunca llegó. Pasaron los días y no había llegado. Mittani, mientras veía, retrocediendo un poco, mientras veía que de repente aparecía Kila B con todo Pandemic Legion y todo su ejército, se presentó ante él la sombra, que debía de cobrarse su deuda. Mittani sabía que no le iba a salir barato, sabía que posiblemente el Imperium nunca jamás volvería a ser lo que había sido hasta ahora. Vio como Circle of Two se rebelaba ante ellos, y no solo Circle of Two, sino otros muchos pequeños grupos de mercenarios, bueno, pequeños grupos aliados a ellos se rebelaban ante él e iban ya por libre. Mittani estaba, lo que es en su base, ¿vale? En la base de Gunsworn Federation, estaba observando perfectamente todo lo que estaba pasando y sabía que la sombra era la única que podía estar detrás. No podía ser que Kila B y Pandemic Legion hubiesen construido todo ese ejército delante de sus narices sin la ayuda de la sombra, ¿vale? Sin la ayuda de un tercero. Y no solo eso, se dio cuenta de que lo que es los creadores del juego, los programadores del juego le tenían asco. ¿Por qué? Porque él durante estos primeros movimientos empezó a hablar por foros para ponerse el primero y ponerle el nombre a la batalla. Él dijo que la batalla debería ser la batalla de los traidores, por Circle of Two, que al final se retiró. Estamos hablando de horas después de esta batalla, ¿vale? O la batalla en el norte, porque todo estaba sucediendo aquí. Pero los creadores pusieron en la página web que se iba a llamar la World War B, la guerra mundial de las abejas, haciendo un poco de burla a Kila B y a Gunsworn Federation, ¿vale? El enjambre, recordemos que su icono es una abeja. Entonces se lo dijo a la sombra, dijo, mira, tengo a los creadores del juego en contra mía, ya está, me han puteado, habéis hecho un ejército para humillarme en el campo de batalla, o sea, ¿qué queréis? ¿Que envíe a mis tropas allí? ¿Que desaparezca? ¿Que el Imperium desaparezca? ¿Qué queréis?
y la sombra le dijo algo bastante extraño. La sombra lo miró y le dijo: ¿de verdad piensas que todo esto es solo por ti? ¿Que nosotros la sombra hemos estado manipulando durante estos años para el ejército, para no sé qué? Estamos buscando algo mayor y estamos bastante más cerca de conseguirlo. Así que nosotros por ahora, en esta batalla, no vamos a tomar más partido, te lo prometemos. No vamos a ayudar ni a ellos ni a ti, ni lo más mínimo. Solo te pedimos una cosa a cambio: que no vuelvas a intentar dominar el juego. En el momento en que vuelvas a intentar dominar el juego y creerte un creador del juego, y creerte un creador de contenido, y creerte un no sé qué, y creerte un no sé cuánto, vamos a volver a ir a por ti y te vamos a destrozar. A lo que Mitani volvió a ponerse en contacto con todos sus generales. Sus generales esperaban realmente que esta fuese la gran batalla, la mayor batalla que jamás se ha vivido en el EVE Online. Que todas las tropas fuesen contra todas las tropas de Pandemic Legion que estaba esperándoles allí, ¿vale? Junto con Test, y que fuese el mayor enfrentamiento al que jamás ha visto EVE Online. Y Mitani dijo que no, que todo el mundo, todos los generales, revisasen el Dropbox. En el Dropbox había una serie de carpetas con distintas maniobras de combate y distintas cosas. Había una carpeta que estaba bloqueada y que había desbloqueado. La carpeta se llamaba Estrategia Fabián. Y le comentó a sus generales que era el momento de que los generales la pusiesen, por así decirlo, la pusiesen en marcha. Killa B y Tess seguían esperando. Dicen: ¿dónde coño está esta gente? ¿No van a venir a defender? Nosotros podemos ir ahora mismo y atacarles. ¿Qué está pasando? Estaban completamente extrañados, así que empezaron otra vez a discutir. ¿Cuál sería el siguiente movimiento? Killa B mantenía que lo que había que hacer es atacar al corazón del Imperio y dejarse de gilipolleces. Ir con todas las tropas, ahora que las había pillado un poco descolocado, e intentar destruirlo y hacerle el mayor daño posible. Que tenían a los mercenarios, pese a que no supiesen organizarse bien, tenían a Lenny Kravitz, tenían una serie de características y que era el momento de aprovecharlas. A lo que Test dijo claramente que no. Test tenía un primer objetivo y le había dicho siempre, y era su objetivo principal y primordial. Y por el que al fin y al cabo muchos dicen que empezó esta guerra. Test dijo que todas las tropas debían irse a un sitio. Debían irse a la fuente. Era el momento de retomar la fuente y así se le caería, por así decirlo, se le callaría por fin a Mitani la boca. Retomarían la fuente como un gesto así de poder. Así también impedirían, entre otras cosas, el Kickstarter de un libro en el que el Imperio ganaba, etc. Y así le jodían de verdad en lo que es el corazón. En lo que hizo de verdad grande a Mitani fue la fuente. Así que Test no haría otra cosa que no fuese atacar la fuente. Y tanto Killa B como el señor del Nick Kravitz tuvieron que ceder e irse hacia la fuente. Cuando llegaron al primer sistema de la fuente se encontraron algo que no se habían esperado jamás. Ellos esperaban, o sea, es posible que Mitani dentro de su inteligencia hubiese planeado que primero iban a atacar a la fuente antes de atacar el Imperio, por aquello de la victoria poética y todas las pescas. Y cuando llegaron se encontraron algo que no se esperaban, o sea, se encontraron la mayor locura del mundo. El primer sistema de la fuente, el sistema más importante, ¿vale? El sistema, recordemos, por el que entraban todas las flotas, un sistema muy difícil de conquistar, que Mitani sudó sangre y sudor para conseguirlo, ¿vale? Recordemos la historia de la batalla de la fuente. Estaba vacío. Cuando llegaron con sus tropas, cuando llegaron al sistema, descubrieron que todas las naves, todos los recursos, todos los jugadores del Imperio que estaban allí, se estaban yendo. De hecho llegaron y con las mismas, a los pocos segundos de llegar, la última nave del Imperio se teletransportó y se fue. Estaban extrañadísimos, no sabían qué estaba sucediendo. Saltaron al siguiente sistema completamente vacío. En cuestión de unos cuantos días, una semana o dos, habían dominado toda la fuente. La fuente volvía a pertenecer a Test Alliance y a Pandemic Legion. Y no habían perdido ni una sola nave. No solo no habían perdido ni una sola nave, sino que no habían atacado a ni una sola nave del Imperio. El Imperio se iba replegando a la vez que ellos iban avanzando. La fuente, que ha provocado uno de los mayores conflictos en la historia del EVE Online, que fueron meses y meses de traiciones, se rompieron alianzas, jugadores veteranos se fueron del juego, sangrientos, se perdieron miles de millones, o sea, una locura. Y la habían conquistado como si nada, en un paseo. Killa B estaba extrañadísimo. Toda esta organización, ¿vale? Decidieron llamarse, por cierto, los Money Baggers, las bolsas de dinero, en parodia a que fueron
por así decirlo, los que habían estado, entre comillas, dándole el dinero al imperio, que el imperio se convirtiese tan grande, o sea, se habían estado aprovechando el imperio de ellos, pues como una especie de devolverles la moneda. Habían conquistado la fuente, habían ganado, pero no se habían enfrentado a nadie. En ese momento Tess dijo que ellos habían acabado su objetivo. Su objetivo era reconquistar la fuente, que fue la mayor humillación que sufrieron. Y ellos no iban a atacar el imperio. Que si quería Kila B atacar el imperio, que atacase él, que tenía los ejércitos mercenarios, recordamos Lenny Kravitz, que era un segundo ahí que seguía las órdenes sin mucha potencia, le diríamos a él, ¿vale? Pero que Test se quedaba en la fuente, que estaba muy a gusto. Kila B seguía completamente extrañado. Así que decidió hacer el ataque que hicieron el Imperium a la fuente a la inversa, es decir, empezar a subir y ir conquistando distintos sistemas hasta llegar a la base de la Gun One Federation, ¿vale? Del Imperium. Y todos completamente vacíos. Pero no solo, esto pasó, por eso la Guerra Mundial de las Abejas se alargó tantísimo tiempo, porque claro, Kila B estaba acojonado, dice, en cualquier momento voy a haber caído en su trampa, no sé lo que está planeando, no sé lo que tiene en la cabeza, entonces iba con todo el ejército siempre junto, iba dando pasos pequeños, esperando alguna emboscada, esperando alguna cosa, pero no. Y de hecho, llegó a la base de Gun One Federation, una de las zonas que nunca había sido dominada por otros que no fuesen Gun One Federation, y la conquistó, y no había nadie para defenderla. Había ganado la guerra. La gente empezó a preguntar por chat, por Twitter a Mittani: oye, ¿has perdido la guerra mundial de las abejas? Oye, ¿has perdido? Y él siempre dijo: ¿qué guerra? Yo no he participado en ninguna guerra. Quizás porque se sentía herido por el nombre, quizás por lo que sea. Mittani lo que hizo fue seguir una estrategia, la estrategia Fabián, ¿vale? Que creó Fabius Maximus en la Segunda Guerra Púnica, ¿vale? Estoy hablando de la época romana. Que era básicamente retirarse. ¿Por qué? Porque se dio cuenta, en verdad, de lo que iba a pasar. Vamos poco a poco. Mittani declaró básicamente que él no había participado en ninguna guerra. Dice, en esta guerra de las abejas solo ha habido una batalla, que fue la batalla de Circle of Two y toda la pesca al principio. Y él había enviado un par de bombarderos, pero no había movido ni su flota ni nada. Él simplemente estaba replegándose porque creía que era una buena estrategia para mantener sus terrenos. Ojalá fuese todo tan fácil, ¿verdad? Pero aquí huele a gato encerrado. Aquí huele a gato encerrado. ¿Por qué? Porque una vez que Kila B estaba en el centro del imperio, se dio cuenta realmente que no podía dominar todos los sistemas que había conquistado. No tenía simplemente suficientes tropas. Empezó a repartirlo, entonces él dijo, bueno, lo que voy a hacer ahora es crear mi propio imperio. Voy a coger, por ejemplo, a distintas organizaciones, a distintas y voy a hacer que trabajen para mí, y así les doy, por así decirlo, una zona, y así, pues eso, o sea, básicamente hacer algo parecido a lo que hizo el imperio. Y de repente Kila B recibió una llamada. Era la Sombra, diciendo que le debía un favor. La Sombra se presentó ante Kila B y le dijo claramente, Kila B, tú ya has conquistado las zonas del imperio. Eso es lo que nosotros te prometimos que te íbamos a conseguir. Entonces, a partir de ahora, tú no nos debes nada y nosotros no te debemos nada a ti. Pero te vamos a dar un consejo, dijo. No intentes seguir los pasos del imperio porque posiblemente caigas como él. Así que retírate, ahora que has ganado, y sé feliz. Quédate con los sectores que más te gusten. Tiene ahora mismo todo el imperio para elegir. El imperio literalmente no sabían dónde estaba. Lo que le preguntó, bueno, pero ¿dónde está Mittani? ¿Dónde leches está Mittani? Y la Sombra le dijo que Mittani y toda su flota, ojo, cuidado, recordemos que Mittani no ha perdido una sola nave. Y no solo no ha perdido una sola nave, sino conforme se ha ido yendo, se ha ido llevando todos los recursos, todo su dinero y todas sus cosas. Entonces realmente lo único que ha perdido han sido terrenos, ¿vale? Han sido, por así decirlo, zonas y aliados, ¿vale? Pero él no ha perdido nada, él sigue teniendo lo que es la flota completa. Sí, muy bien, tú te has quedado con lo que es su sitio histórico, perfecto. Pero Mittani lo que está haciendo ahora, simple y llanamente, es irse al sur. Nosotros le hemos dicho a Mittani que no puede aspirar a conseguir todo eso, que no puede aspirar a conseguir el juego, que no puede aspirar a todo esto. Entonces Mittani parece que no ha hecho caso y se va a quedar con una pequeña parcela al sur. Una parcela que hasta ese momento estaba deshabitada. Así que está yéndose por distintos portales con todos sus aliados hacia el sur a una pequeña zona. En uno de estos saltos, ¿vale? Estaban yéndose, recordemos, son muchas naves, son muchas cosas. De repente Mittani se asustó, ¿vale? Porque en uno de los sectores en los que estaban perdidos en mitad de la nada,
llegó una nave de exploración. Dijo, ¿qué? Nos han encontrado. Mittani llevaba intentando evitar la guerra para perder bajas sin sentido muchísimo tiempo, ya que era lo que buscaban los otros. Los otros buscaban escribir la historia, volver a hacer la batalla más grande de todos los tiempos. Y Mittani no, Mittani simplemente quería quedarse con las riquezas que había conseguido, que le parecía bastante más inteligente que perderlas todas en un combate. Pero la habían encontrado. De repente le dijeron que no, que esa pequeña nave de exploración que se habían encontrado en mitad de la nada no era de Pandemic Legion. Era de una pequeña organización de piratas mercenarios que se dedicaban a arrasar con todo lo que veían, que se llamaba Hard Knock. A lo que Mittani pidió información y dijo, Dios mío, ahora mismo todos ir a atacar a esa nave, entrad por el portal que tiene esa nave, porque esa nave era una nave de exploración de un grupo de naves que estaban teletransportando la Ciudadela, la nave más grande que se había construido nunca. Como esta gente estaba tan enfollonada en guerra, en no sé qué, nadie había empezado a construirla siquiera todavía, estaban demasiado enfrascados en su propia guerra. Pero sí, ahí, a un portal de distancia, estaba la nave más grande, la primera nave más grande, que sería una buena manera de que el Imperium diese un golpe en la mesa. Entonces todas las naves empezaron a replegarse cuando de repente el portal desapareció. Para más información, ir a ver la construcción de la nave más grande del universo, del EVE Online. Pero seguimos. ¿Por qué? Porque mientras Mittani se estaba yendo a su retiro, entre muchas comillas, como ya veremos, Killa B seguía hablando con la sombra. Y la sombra le dijo, vete y no solo vete, sino abandona iWant ISK. Dice, coño, pero si es nuestra fuente de ingresos más potente, genera tantísimo dinero y tiene tantísimo dinero. Y le dijo la sombra, ¿pero tú para qué necesitas ese dinero? ¿Para intentar conquistar el universo? A lo que Killa B dijo, hombre, ahora mismo yo dinero no necesito, yo si me estáis mandando otra vez a mi base, pues bueno, en mi base me quedaré. Tienes 48 horas para abandonar todo lo que tenga que ver con iWant ISK e irte a tu zona, seguir con tus batallas y seguir con tus cosas y no intentar convertirte en el siguiente imperio. Y Killa B aceptó. Le tenía demasiado miedo a la sombra y viendo lo que había pasado con Mittani, decidió hacerles caso. Y entre todo esto, recordemos, mientras el señor Killa B estaba replanteándose qué hacer con sus cosas, ¿vale? Y el señor Mittani y todo su ejército estaban saltando por diversos portales para alejarse lo más posible de todo el conflicto, ¿qué pasó? Con Lenny Kravitz, el gran humillado. Durante toda la reconquista de la fuente y la conquista del imperio, el señor Lenny Kravitz iba detrás y realmente ni Killa B ni Ted confiaban en él. No era un buen estratega por mucho que él lo pretendiese ser, ni sabía gestionar, ¿vale? Tenía simplemente muchos mercenarios y mucho dinero, así que le trataban como un subordinado. Tanto Ted como Pandemic iban conquistando ejércitos y dejaban al señor Lenny Kravitz que sus mercenarios lo gestionasen, de decir, vale, tú ve dejando pequeños grupos para que no nos los reconquisten. Claro, los mercenarios son los mercenarios. Lenny Kravitz cogía, llegaban a un sector, no, lo invadían, no había nadie, seguían al siguiente sector y Lenny Kravitz dejaba unas cuantas tropas de mercenarios. ¿Qué hacían los mercenarios? Arrasaban con todo lo que podían, destruían todo lo que podían y una vez que lo habían dejado el sistema seco, se iban a otro sistema y los sistemas se quedaban vacíos. Literalmente, Lenny Kravitz tenía un mosqueo gigantesco. No era más que un secundario o un terciario en toda esta trama, nadie le hacía caso, ni los mismos mercenarios a los que él mismo de su bolsillo pagó las naves. Lenny Kravitz estaba furioso. Así que fue a hablar ni más ni menos que con Ed. Quizás algunos de vosotros lo recordaréis porque es el jefe, ¿vale? El fundador de iWant ISK. Lenny Kravitz tenía un plan. Se juntaron tanto Lenny Kravitz como Ed, que a modo de curiosidad, y más adelante veremos que tiene más importancia de la que parece, ¿vale? Que tiene bastante más chicha de la que parece. Ed se llama en verdad Gonzalo Ed León, y es español o portugués o latinoamericano, no se sabe muy bien de dónde es, pero este tío es de habla hispana, a modo de curiosidad, quizás está viendo este vídeo. Se juntaron y vieron que realmente Pandemic Legion, la sombra y toda esta gente le habían estado tomando el pelo, lo habían estado utilizando. Y ellos todavía tenían mucho dinero, así que dijeron, vamos a hacer una cosa. Vamos a crear nuestro propio ejército y ya que el imperio ha desaparecido y está a tomar por culo perdido, vamos a darle una lección al señor Killa B. A lo que Lenny Kravitz fue a hablar con Circle of Two. Recordemos, la primera alianza que las dejó vivir Tess Alliance, ¿vale? Y les dijo, mira, nosotros hemos sido manipulados.
exactamente igual que tú has sido manipulado por el Imperio. Recordemos que nosotros te atacamos a ti con toda nuestra potencia y el Imperio no hizo absolutamente nada, dejó que nosotros os destruyésemos completamente. Es hora, ya que el Imperio ha desaparecido, de darle una lección. Yo, Lenny Kravitz, tengo una serie de naves espías apostadas en la base de Pandemic Legion. Pandemic Legion está aquí muy lejos, entonces constantemente, recordemos, la base de Pandemic Legion está por aquí, ¿vale? Está muy lejos. Constantemente están enviando tropas, naves, recursos, etcétera, etcétera, etcétera. En algún momento se olvidarán un portal abierto, tal y como pasó en el baño de sangre. Y en ese momento nosotros, con todo el dinero de I-1TSK, les arrasaremos. A lo que Cirque les dijo, ¿pero os queda dinero? Y Lenny Kravitz dijo, mira, ahora mismo no nos queda muchísimo dinero, hemos pagado todo esto, estamos pagando a los mercenarios, estamos pagando muchísimo. Pero bueno, podemos invertir todo el dinero que nos queda en esta gran ofensiva y no pasa nada porque en 2 meses hemos recuperado otra vez todo el dinero, hemos recuperado otra vez solamente después de esta ofensiva y de callarle los morros a Pandemic Legion para que aprendan que realmente hemos sido nosotros los que nos hemos currado la guerra y ellos solamente nos han utilizado, pues ya está, simplemente nos quedamos un par de meses en barbecho, un par de meses tranquilos y después pues ya volvemos a planear y planeamos reconquistar la fuente, que era su verdadero objetivo, dice. Y así nosotros, los que se han reído de nosotros, todo el mundo, de ti se ha reído el Imperio, de mí se ha reído Pandemic Legion, se han estado riendo de nosotros, les vamos a enseñar su propia medicina. A lo que Cirque tú dijo que sí, que iban a ello. Justo cuando Pandemic Legion y Killa B estaban llegando a la base del Imperio y se la encontraban vacía y Killa B estaba hablando con la sombra, teníamos apostados tanto a Cirque como al señor Lenny Kravitz y sus ejércitos de mercenarios a las puertas de la base de Pandemic Legion, esperando para arrasar. Y efectivamente, otra vez se habían dejado una puerta abierta. Le había ocurrido exactamente a Pandemic Legion lo mismo que le ocurrió varios años antes en el baño de sangre. Para más información, recordemos, podéis encontrarlo desde en el vídeo de miles de euros perdidos hasta en el último vídeo de la Guerra de la Fuente. Ahí tenéis la información de lo que pasó antes. A lo que Lenny Kravitz se dispuso a entrar. Se dispusieron a entrar tanto Lenny Kravitz como estos por el agujero que habían dejado. Justo en ese momento, el señor Killa B fue informado de que alguien estaba utilizando la estrategia. Sí, efectivamente, desde hacía ya bastante tiempo, por si acaso se dejaban una puerta abierta y dejaban unos ejércitos detrás para evitar que pasase lo mismo, en plan lección. Entonces estos iban directos a la trampa que había preparado Killa B. Así que Killa B, al ver que los mismos mercenarios, es decir, que los que en teoría se habían aliado a ellos, bueno, en teoría le había dejado vivir, y el señor Lenny Kravitz le estaban traicionando, le dijo a la sombra que sí, que se retiraba de aquí, se retiraba del Imperio, y dice, porque si ahora que todavía no había actuado la sombra, ni había actuado nada, ya me están traicionando, me han traicionado Tessa Alianza, me ha traicionado Lenny Kravitz, me están traicionando todos, ¿qué va a pasar cuando yo intente construir un imperio? Así que Killa B se dispuso a volver a su territorio para defenderlo frente a la trampa que le habían puesto a Lenny Kravitz, y la sombra ejecutó la orden Eula. La sombra llamó a uno de los creadores del juego online y le dijo, es el momento de ejecutar la orden Eula. Y Lenny Kravitz, justo antes de entrar por la puerta, ¿vale? De entrar por la puerta que le habían dejado abierta Pandemic Legion para que cayese en su trampa, su ordenador pegó un parpadeo azul. Y al intentar volver a conectarse al EVE Online, no le dejó. ¿Había sido baneado? Y aquí lo dejamos. Ya la semana que viene, ¿vale? Seguiremos con la historia de la Guerra de las Abejas.